Repensar la obra y la filosofía de Sartre se hace imperativo en nuestros tiempos, donde ingenuamente se puede llegar a afirmar que los modernos modos de existencia han otorgado mayor margen de maniobra respecto a lo que uno quiere para sí, que la libertad económica también ha supuesto una liberación del espíritu y que esto se refleja en un consumo desmedido acorde a nuestras posibilidades y capacidades productivas. Los mecanismos de enajenación siguen estando presentes y estos permean estructuralmente a las instituciones, la mercadotecnia, las relaciones de poder, las escuelas, etc. Las intenciones de la presente reflexión pretenden abonar sumeramente en el efecto alienante de una concepción escolar que sigue varada en los modelos educativos cuya concepción del alumno es la de un objeto disciplinante, pasivo e inactivo, el cual debe ajustarse a una sociedad igualmente alienante, coartando su capacidad de actuar libremente en la elección de su propia constitución y de su entorno a partir del compromiso de sus propios actos. Fundamentando mi reflexión en el andamio conceptual sartiano, me permito indagar en el término de libertad, para lo cual es preciso entender primero que en su filosofía existencial hace una disyuntiva del ser, a saber, el ser en sí y el ser para sí, donde el primero viene a representar al ser de los clásicos y de las esencias inmutables y permanentes. Es el ser de las cosas, un árbol, una roca, etc., mientras que el ser para sí corresponde y se identifica con la conciencia, pero no es una conciencia configurada del mundo que se encierra en sí misma, sino que es una conciencia que se trasciende a sí misma en un acto de fundirse con el mundo. De esta disyuntiva derivan dos importantes conclusiones que hay que señalar. La primera, que es una falta de conciliación entre el ser en sí y el ser para sí. La existencia de Dios es inconsecuente de esta manera. Por otra parte, siendo el ser para sí una proyección hacia el mundo, a la filosofía de Sartre se le identifica con la filosofía de la acción, la responsabilidad y la libertad. No es poca cosa reconocer esto, puesto que a partir de esta fundamentación se deriva la tesis sartriana de que el ser humano es el ser cuya existencia precede a su esencia, donde en su existencia hace elecciones libres en las que no solo se elige a sí mismo, sino que elige al ideal de ser humano que se cree mejor para los demás. De esta libertad se deduce que el ser humano no está determinado, ni por Dios, porque no existe, ni por su propio pasado, ni tampoco por su esencia, ya que previo a la esencia se encuentra la existencia del presente, la cual es nada porque la conciencia no es en sí, sino es para sí y que se lanza al futuro en un proyecto que se elige desde la libertad y el compromiso de los propios actos. Dicho esto, queda claro que para Sartre la libertad es el fundamento del ser, donde la existencia reside en la libertad de elegir. Quien carece de esta libertad carece de una existencia inauténtica. Con lo dicho hasta ahora, puedo afirmar que los modelos educativos tradicionales no abordan a la existencia sartriana, lo que también significaría que los modelos rígidos escolares no posibilitan la existencia, ya que desde las estructuras verticales y las prácticas educativas autoritarias se impone una esencia predefinida que se encarna y materializa en pautas de conductas disciplinarias que se espera se integren en el modo de vida de los educandos. Ante esto, surge la cuestión del cómo los educandos serán capaces de asumir la responsabilidad de sus propios actos y comprometerse con ellos si ya de facto hay un programa que se legitima desde la autoridad de la práctica docente, la cual coarta todo gesto de espontaneidad. ¿Cómo podemos esperar que nuestros alumnos proyecten su ser para sí en el porvenir del futuro si se les niega la expresión de sus inquietudes personales, afectivas, familiares y políticas? ¿Cómo esperar que se comprometan a las necesidades de su entorno si se les niega la posibilidad de una existencia auténtica? Afortunadamente, desde nuestra formación pedagógica hemos podido tener una aproximación a modelos pedagógicos que se cuestionan precisamente estas estructuras rígidas y alienantes de la enseñanza-aprendizaje, lo cual ha posibilitado la expresión de modelos didácticos cuyo trasfondo axiológico niega precisamente estas formas enajenantes del propio proceso de aprendizaje de los alumnos, apelando en su lugar a formas de acompañamiento educativo donde el docente brinde soporte a los procesos constructivos del educando. Estas prácticas constructivas involucran a sus alumnos con su entorno,
proyectando su conocimiento a situaciones fácticas que les permean, lo cual los vuelve en conocimientos situados y pertinentes, a lo que podría traducirse también como una libre expresión del ser para sí, en la libre elección de actos que confirmen su existencia. Con esto último, quiero enfatizar en la renuncia de los modelos educativos autoritarios que impiden la auténtica existencia de los alumnos, apostando más por una práctica docente que se fundamente en las propuestas dadas por las pedagogías activas, propiciando así la libertad de los educandos de asumir la responsabilidad de sus acciones con las que se eligen y afirman a sí mismos y el mundo en el que quieren vivir.